Una nueva opción comienza a materializarse en Río Tercero. Pronto la descubrirás. Si nunca escuchaste Un Sonámbulo, los sábados, desde las 23 horas, por Estación Urbana, te hablarán dos. Sonámbulos, con música, poemas y algo más. Todos los sábados, de 23 a 2, por la 97.5. Las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que perdí la mirada y errante en las sombras tropiezo en la alfombra. Vivir con la chicha aplastada en la mastografía que duele otra vez. Tengo miedo del dentista, del chiflón, la menopausia, de volverme derechista. Tengo miedo. Buenas tardes a todos y todes. Un día más desde la 97.5 de Estación Urbana, Antonio y Norma les damos las buenas tardes. Bueno, un día bastante acaloradito, ¿no? Se va acercando el verano y recién veo ahí en la tele que hay incendios en la provincia, creo que es de Buenos Aires. Terriblemente triste el tema de los incendios, a ver si se toman medidas con eso y se multe a los que lo encienden intencionalmente, porque el 90% de los incendios, por no decir el 100%, son intencionales, lamentablemente y tristemente para nuestra naturaleza y para las vidas futuras de la humanidad. Bueno, hoy, miércoles 23 de noviembre, nuestro programa número 70 de lo que va del año y 230 desde que comenzamos con esta propuesta. Nuestro eslogan dice que si logramos desarmar una noticia falsa, habremos cumplido nuestro objetivo. El tiempo dice que... No, vamos primero con los sitios. Nos encontrás en la página de Facebook Estación Urbana, en nuestro sitio web www.cadenaurbana.com.ar, en Twitter @FM Radio Urbana, en Instagram Urbanario3, en YouTube busquen el programa Tenemos Patria y ahí encontrarán alguno de ellos o todos. Nuestros contactos telefónicos 500 515 500 909 y por línea WhatsApp y Telegram al 690 656 para mensajito de texto o audio. Mensaje de audio. Bueno, vamos a ir con los datos del tiempo, justamente. A ver. Hoy tuvimos 39 grados de máxima y 20 grados de mínima. No, perdón. Estoy en el jueves. Hoy miércoles, 36 de máxima, 17 de mínima. Soleado. En este momento, pasadita a las 19, tenemos 33 grados y hacia la medianoche llegaremos con 22 grados de temperatura. Bastante calentito. Para mañana jueves, sí, ahora sí, se anticipan 39 grados de máxima y 20 grados de mínima. Estará soleado sin posibilidades de lluvia, igual que hoy. Y para el viernes tenemos una máxima de 37 grados y una mínima de 21. Estará parcialmente cubierto y ventoso. Y caluroso, por supuesto. Bueno, saludamos a nuestro querido operador y volvemos con las efemérides del día 23 de noviembre en la Argentina y el mundo. Buenas tardes, Tony, ¿cómo estás? Un gusto volver a verte. Hola, buenas tardes, Normita, buenas tardes a todos, todas y todes. Y como siempre decimos, nuestro programa está dedicado a la verdad, nada más que la verdad. Para eso cotejamos toda la información en medios locales, nacionales e internacionales, porque debemos seguir combatiendo las noticias falsas o fake news, como mejor las quieran denominar ustedes,
que tanto daño han hecho y hacen a nuestro país como al resto del mundo. ¿Y cuáles serían las frases del día de hoy? Bueno, 3 frases ya dijimos que son inamovibles. La primera: acordate que cuando te hablen de reforma laboral y reducir costos, vos sos los costos. Un pueblo sumergido en la mediocridad se condena al fracaso y a la miseria cuando sabe más de fútbol que de sus propios derechos. Lo hemos visto en estos días. La empresa privada tiene como prioridad obtener beneficios económicos. La empresa pública tiene como prioridad garantizar servicios y riquezas para todos. Cuando te dicen que es mejor lo privado que lo público, te están diciendo que es mejor beneficiar a unos pocos que beneficiar a todos. La siguiente frase es del famoso astrofísico Carl Sagan. Y dice así: cada estudiante debería tener desayuno y comida gratis en la escuela. Si los presos la tienen, ¿por qué los futuros doctores, ingenieros, licenciados y artistas no? Muy cierto, ¿eh? Robar un banco es delito, pero más delito es fundarlo. Bertolt Brecht fue el que lo dijo. Y vamos a las efemérides pasadas. El 22 de noviembre fue el día de la gratuidad de la enseñanza universitaria, en homenaje al mismo día que en 1949 el general Juan Domingo Perón lo establecía, y la universidad fue para el pueblo. El 22 de noviembre también ha sido el día de nuestra flor nacional, la leyenda de la flor del ceibo. Según cuenta la leyenda, la flor del ceibo nació cuando Anaí fue condenada a morir en la hoguera después de un cruento combate entre su tribu y los guaraníes. Por entre los árboles de la selva nativa corría Anaí. Conocía todos los rincones de la espesura, todos los pájaros que la poblaban, todas las flores. Amaba con pasión aquel suelo feraz, silvestre, que bañaban las aguas oscuras del río Barroso. Y Anaí cantaba feliz en sus bosques, con una voz dulcísima, en tanto callaban los pájaros para escucharla. Subía al cielo la voz de la indiecita y el rumor del río que iba a perderse en las islas hasta desembocar en el ancho estuario la acompañaba. Nadie recordaba entonces que Anaí tenía un rostro poco agraciado, tanta era la belleza de su canto. Pero un día resonó en la selva un rumor más violento que el del río, más poderoso que el de las cataratas, que allá hacia el norte estremecía en el aire. Retumbó en la espesura el ruido de las armas y hombres extraños de piel blanca que remontaron las aguas y se internaron en la selva. La tribu de Anaí se defendió contra los invasores. Ella, junto a los suyos, luchó contra el más bravo. Nadie hubiera sospechado tanta fiereza en su cuerpecito moreno, tan pequeño. Vio caer a sus seres queridos y esto le dio fuerzas para seguir luchando, para tratar de impedir que aquellos extranjeros se adueñaran de su selva, de sus pájaros, de su río. Un día, en el momento en que Anaí se disponía a volver a su refugio, fue apresada por 2 soldados enemigos. Inútiles fueron sus esfuerzos por librarse, aunque era ágil. La llevaron al campamento y la ataron a un poste para impedir que huyera. Pero Anaí, con maña natural, rompió sus ligaduras y, valiéndose de la oscuridad de la noche, logró dar muerte al centinela. Después intentó buscar un escondite entre sus árboles amados, pero no pudo llegar muy lejos. Sus enemigos la persiguieron y la pequeña Anaí volvió a caer en sus manos. La juzgaron con severidad. Anaí, culpable de haber matado a un soldado, debía morir en la hoguera. Y la sentencia se cumplió. La indiecita fue atada a un árbol de anchas hojas y a sus pies apilaron leña, a la que dieron fuego. Las llamas subieron rápidamente, envolviendo el tronco del árbol y el frágil cuerpo de Anaí, que pareció también una roja llamarada. Ante el asombro de los que contemplaban la escena, Anaí comenzó de pronto a cantar. Era como una invocación a su selva, a su tierra, a la que entregaba su corazón antes de morir. Su voz dulcísima estremeció la noche y la luz del nuevo día pareció responder a su llamado. Con los primeros rayos del sol se apagaron las llamas que envolvían a Anaí.
Entonces, los rudos soldados que la habían sentenciado quedaron mudos y paralizados. El cuerpo moreno de la indiecita se había transformado en un manojo de flores rojas como las llamas que la envolvieron, hermosas como no había sido nunca la pequeña, maravillosas como su corazón apasionadamente enamorado de su tierra, adornando el árbol que la había sostenido. Así nació el ceibo, la rara flor encarnada que ilumina los bosques de la Mesopotamia argentina, la flor del ceibo que encarna el alma pura y altiva de una raza que ya no existe. Fue declarada Flor Nacional Argentina por decreto número 138.974 del 2 de diciembre de 1942. Su color rojo, escarlata, es el símbolo de la fecundidad de nuestro país. Y también ahora, en un 23 de noviembre del año 1941, moría Carola Lorenzini, o sea que se cumplen 81 años de su muerte. De Alejandro Korn al mundo, fue una mujer destacada, primera aviadora acrobática latinoamericana en recibir su certificado oficial por la Asociación Civil de Aviación de la República Argentina y también primera en imponer varios récords. Carola Lorenzini había nacido el 15 de agosto de 1899 en lo que es la actual ciudad de Alejandro Korn, provincia de Buenos Aires. Fue la séptima de 8 hermanos. Surgida en una familia modesta, practicó deportes en su juventud, como equitación, atletismo y hockey. Estudió taquigrafía y dactilografía para tener un oficio. Más tarde, ingresó como taquígrafa en 1923 en la compañía Unión Telefónica. En el año 1925 fue campeona de atletismo. Carola era llamada la Paloma Gaucha porque usaba sus prendas tradicionalistas a la hora de pilotar. Murió el 23 de noviembre de 1941 en un accidente aéreo mientras realizaba una exhibición en el aeródromo Presidente Rivadavia con motivo de la visita de una escuadrilla de aviadoras uruguayas. La habían invitado a realizar su famoso looping invertido, acrobacia en la que el piloto queda totalmente invertido con los pies hacia arriba. Muy bien, interesantes las efemérides que tenías. Bueno, yo voy con estas, bueno, que son también del día de hoy, ¿no? Algunas tuyas también. Una nos dice que en 1920 nace Paul Celan. En Chernivtsi, Rumania, nace el poeta Paul Ansel, que convertirá su apellido en un anagrama y será conocido como Paul Celan. Uno de los grandes de la poesía en alemán, fue prisionero en un campo de concentración durante la Segunda Guerra. Perdió a sus padres a manos de los nazis y comenzó su carrera como poeta en 1948 con La Arena de las Urnas. Otros libros son Amapola y Memoria, De umbral en umbral y Giro del aliento. Se suicidó en París en 1970. Vamos con otra efeméride de 1975. El entierro de Franco. Termina el funeral de Francisco Franco con su imponente entierro en el Valle de los Caídos. 3 días después de la muerte del dictador, el rey Juan Carlos encabeza la ceremonia en el mausoleo construido con mano de obra esclava. Franco utilizó a los prisioneros de guerra republicanos. Pasarán 44 años hasta que sus restos sean inhumados. Vamos con otra efemérides de 1977. El terremoto de Caucete. Mira, nadie habló de eso hoy, al menos en las radios que yo escuché. Ocurre uno de los mayores terremotos registrados en el país. Poco después de las 6 de la mañana, un temblor de 7,4 puntos en la escala de Richter afecta a la localidad sanjuanina de Caucete. Mueren 65 personas y quedan afectados gran cantidad de edificios. Terrible fue, lo recuerdo. Y por último, la efeméride de 2005.
la primera presidenta de África. Ellen Johnson Sirleaf gana las elecciones en Liberia, y se convierte en la primera mujer jefa de Estado en África. Asumió en 2006 y se mantuvo en el gobierno hasta 2018. Su triunfo fue una consecuencia del fin de la Segunda Guerra Civil liberiana. En 2011, Johnson Sirleaf compartió con su compatriota Leymah Gbowee y con la Yemeni Carman el Premio Nobel de la Paz. Ese mismo año fue reelecta como presidenta. Sí, yo me equivoqué al leer, pero hay palabras que están escritas a medias. Tenés que adivinar lo que dice. Bueno, esas son las efemérides del día de hoy, al menos las que tengo. Y también hoy es el día que después voy a hacer un comentario más largo. Voy a leerles algo muy importante. El día del afroargentino, de la raza afroargentina. Y ayer también fue el día de la música. El día de la música, sí señor, fue ayer. Muy interesante esa efemérides, que no te salió tampoco a vos en las pasadas. A veces se comen las efemérides. Así que bueno, Tony, vamos con la música y volvemos con el desarrollo de la información. Queden quietas, que no digan nada, eso es lo que quieren, que no digan nada, pero ellas pasan, solamente pasan, con las manos juntas, las cabezas blancas. Ellas vienen, el pueblo a la plaza, a saber si hay alguien que les dé la cara, con las manos juntas, las cabezas altas, todo el pueblo viene a saber qué pasa. Caminando firmes, silenciosas, claras, estas madres nuestras que están en la plaza, nos golpean fuerte el tambor del alma, con las manos juntas, las cabezas blancas. Que no haya
Es muy emotiva la canción. Esa es dedicada a Eve de Bonafini, que sabemos que hace 2 días falleció. Bueno, y a todas las madres que ya partieron y a las madres que todavía están en este mundo y que todavía luchan para poder encontrar a los nietos de los desaparecidos. Saber por lo menos dónde fueron, ¿no? Exactamente. ¿Qué hicieron con ellos? Bueno, ese fue nuestro pequeño homenaje a Eve. Como les decía, hoy es el día también del afro-argentino. Y encontré una noticia del Destape, que habla justamente de eso. Y dice, ¿sabés la historia oculta de los afro-argentinos? La conformación de Argentina tuvo una influencia importante de inmigración europea durante los siglos XIX y XX. El hambre, consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, nos aportó sangre italiana y española, pero somos aún más diversos. En la base de nuestra sociedad están presentes la ascendencia indígena y la africana, un hecho que se desconoce o se niega. Por eso es importante conocer cuáles fueron los factores que contribuyeron a ese crisol de razas. Si durante tanto tiempo se restó el valor de los afroargentinos en nuestra cultura, tenemos la posibilidad de revertir ese error. Para luchar contra el racismo y la discriminación es necesario conocer la verdadera historia. En esta nota te invitamos a recorrerla para conocer el tema. Empecemos primero por un video en donde se explica por qué Argentina también es afro. ¿Querés, Tony, dar primero las noticias internacionales, los títulos? Porque el video es un poquito largo, después lo ponemos, ¿sí? Y así damos comienzo a la lectura de los principales titulares internacionales. Brasil. El Partido Liberal, que apoyó la candidatura a la reelección de Jair Bolsonaro, pidió al Tribunal Superior invalidar los resultados del 60% de las urnas electrónicas. El Tribunal Superior Electoral condicionó la demanda para invalidar los comicios a que también sean cuestionados los resultados de la primera vuelta. China. Se registraron protestas y enfrentamientos en la principal planta de fabricación de iPhones situada en Zhengzhou, centro del país. Los trabajadores de la planta han vivido durante casi un mes bajo estrictas restricciones por un brote de COVID-19. Foxconn, taiwanesa, proveedora de Apple, confirmó violencia dentro de la planta. Estados Unidos. La Corte Suprema despejó el camino para que las declaraciones de impuestos de Donald Trump se entreguen a una comisión de la Cámara de Representantes. La medida representa una gran pérdida para el expresidente Trump, ya que la comisión está liderada por los demócratas. 6 personas murieron en un tiroteo en un almacén Walmart en la localidad de Chesapeake, Virginia. Las autoridades confirmaron que el tirador, que se suicidó tras el incidente, era un empleado de Walmart. 15 estados republicanos pidieron mantener el título 42 a una corte federal, el cual permite la expulsión express de migrantes en la frontera con México. Grecia. Guardacostas griegos lograron rescatar a 500 migrantes cerca de la isla de Creta. Guerra en Ucrania. Rusia disparó unos 67 misiles de crucero contra Ucrania, según el ejército ucraniano.
Los misiles rusos impactaron en un hospital de maternidad en la región de Zaporizhia, matando a un recién nacido. El Ministerio de Energía ucraniano dijo que la mayoría de los hogares estaban sin electricidad tras el ataque. El presidente Volodymyr Zelensky acusó a Rusia de ser responsable de terror y asesinato. Indonesia. Terremoto de magnitud 5,6 deja 271 muertos en Java. Israel. Al menos una persona murió y otras 14 resultaron heridas tras 2 explosiones en 2 paradas de ómnibus en Jerusalén. Las autoridades sospechan de un ataque terrorista, pero ninguna facción palestina reivindicó responsabilidad por las explosiones. Mali. Alemania retirará sus tropas de la misión de la ONU para mayo del 2024. Perú. El Tribunal Constitucional ordenó la anulación del proceso que adelantaba el Congreso contra el presidente Pedro Castillo por supuesta traición a la patria. Qatar. Marruecos empató este miércoles con Croacia 0-0, subcampeona del mundo. Japón derrota a Alemania 2-1 y trae sorpresa al Mundial de Fútbol. 7 selecciones europeas renuncian en el Mundial al brazalete inclusivo, One Love. Reino Unido. El tribunal estimó que el Parlamento de Escocia no tiene competencia para convocarlo sin el consentimiento de Londres. La Corte Suprema denegó a Escocia la capacidad de convocar un nuevo referéndum independentista. Unión Europea. El Parlamento Europeo declaró a Rusia como Estado promotor del terrorismo. La medida, de carácter simbólico, se da como consecuencia de los ataques deliberados de Rusia contra civiles ucranianos. La web del Parlamento Europeo sufrió un ataque cibernético tras el voto sobre Rusia. El presidente Zelensky celebró la decisión de la Unión Europea y dijo que Rusia debe quedar aislada en todos los niveles. Turquía. El ministro de Defensa confirmó que cerca de 500 objetivos kurdos han sido golpeados en Irak y Siria. Presidente cubano Miguel Díaz-Canel rinde tributo a héroe nacional turco. Nueva masacre en Colombia tras asesinato múltiple en Putumayo. Justicia británica rechaza consulta independentista de Escocia. Irán acusa a Israel del asesinato del coronel persa en Siria. República Dominicana ha expulsado a 1.800 niños en lo que va del 2022. Turquía y Cuba acuerdan reforzar relación comercial bilateral. Más de 50.000 personas perdieron la vida mientras intentaban emigrar hacia otros países desde 2014, revela la Organización Internacional de la Migración. En Ucrania se reportan nuevos ataques contra la infraestructura crítica. Editor jefe de Wikileaks dijo que América Latina es extremadamente importante para nosotros en nuestra lucha por la libertad de Julian Assange. En Bolivia se suspende el debate sobre la fecha del censo en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados por falta de seguridad.
España venció a Costa Rica 7-0 en su debut en el Mundial de Fútbol de Qatar. Hasta aquí han sido las noticias internacionales, sus titulares. Para quien quiera recabar mayor información al respecto, sintonicen las señales de la televisión rusa, Telesur o France 24 a través del sistema de la televisión digital abierta, cuya antena se ubica en el predio cercano al Puente Negro en nuestra ciudad. Bueno, voy a tener que leerles la historia de afroargentinos porque el video, el audio está pesado, pues es muy largo. Afroargentinos y la afroargentinidad. Historia. Desde los tiempos de la colonia, la ciudad de Córdoba fue un gran centro de comercialización de esclavos. En 1778, un censo arrojó que el 46% de la población en Argentina tenía origen africano. La explicación es sencilla. Entre 1777 y 1812 habían entrado más de 700 barcos al puerto de Buenos Aires y Montevideo. Eran 72.000 esclavos africanos que cambiaron la configuración de la sociedad. Provenían de Angola, Congo y Mozambique, otros del sudeste de África. En 1840, los afrodescendientes constituían un 62% de la población de esa región. La distribución de negros era usual en el virreinato. Cumplían tareas de servicio doméstico y artesanado, también trabajos en el campo y los que requerían mayor fuerza, ya que se los consideraba más resistentes, incluso más que los indígenas. En gran medida, la disminución de la población se debe a que fueron enviados a las guerras. Primero fue